Hola, hoy vamos a meternos a fondo en la mente y la vida de una figura verdaderamente titánica, Andrew Carnegie. La base de nuestra exploración son extractos de su propia autobiografía, escrita ya retirado del mundo de los negocios. Es una ventana fascinante a cómo él mismo quiso contar su ascenso casi inverosímil, ¿no? Desde un ático humilde en Escocia hasta la cima de la riqueza mundial. Exactamente. No es solo una biografía, es una autobiografía, con todo lo que eso implica, en términos de perspectiva y selección de eventos. Nuestra misión hoy es destilar las claves de ese ascenso meteórico, sus filosofías personales y empresariales, y los momentos que él consideró definitorios, todo a través del prisma de sus propias palabras, claro. Vamos a ver qué influencias reconoció, qué puntos de inflexión destacó y, en esencia, cómo construyó el relato de su propia leyenda. Perfecto, pues vamos a desentrañar esa narrativa. Empecemos por el principio, por sus raíces escocesas. Nace en Dunfermline en 1835 y él mismo se describe como hijo de padres pobres pero honestos. Su padre, tejedor de Damasco, un artesano tradicional. Pero llama la atención cómo habla de sus abuelos. Del paterno, Andrew Carnegie dice que heredó su optimismo casi irrefrenable. Cuenta una anécdota curiosa, ¿no? Sí, la del abuelo disfrazándose a los 75 años para dar sustos amistosos. Carnegie usa esto para ilustrar una idea central para él, que una disposición alegre optimista vale más que cualquier fortuna material. Cita incluso a Robert Burns, teme solo tu propio reproche. Ese optimismo parece ser un pilar fundamental en cómo se ve a sí mismo y cómo enfrentó las dificultades, ¿sabes? Y luego está el abuelo materno, Thomas Morrison. Ese parece que dejó una marca aún más profunda, casi ideológica. Sin duda, Morrison era una figura mucho más política, un radical declarado, amigo del famoso agitador William Cobbett, un orador potente y editor de Precursor, que se cree fue el primer periódico radical de Escocia. Carnegie no oculta la influencia de este abuelo. Menciona explícitamente cómo las ideas y el activismo de Morrison resonaron en él. Y esto se mezcla con el entorno de Dunfermline, con su abadía histórica, la Westminster de Escocia, como la llama él. Carnegie sentía que ese lugar le imbuía de un sentido casi místico de historia y romance. Dice algo así como que el niño que crece allí absorbe poesía y romance con el aire que respira. Fíjate qué imagen. O sea, tenemos una mezcla curiosa de optimismo innato, un entorno cargado de historia y romance y una fuerte influencia de radicalismo político. Menciona las discusiones sobre Hume, Cobden, Bright y cómo él mismo se convirtió en un joven republicano violento con el lema «Muerte al privilegio». E incluso recuerda a su tío Morrison encarcelado por defender el derecho de reunión. Es potente pensar en ese joven radical y el magnate en que se convertiría. ¿Ves alguna tensión ahí en su propio relato? Hombre, es una de las grandes preguntas que suscita su autobiografía, claro. Él presenta estas influencias con orgullo, especialmente la herencia radical de su abuelo Morrison y su tío. No reniega de ese pasado. Sin embargo, no profundiza demasiado en cómo concilió ese muerte al privilegio juvenil con la acumulación masiva de riqueza personal y el poder industrial que ejerció después. Lo presenta más como etapas de su vida, ¿sabes? Donde cada una aportó algo a su carácter sin necesariamente explorar las contradicciones inherentes. Es parte de la fascinación de leer su propia versión. Claro, es su narrativa. Y esa narrativa da un giro dramático con la llegada de la Revolución Industrial. El trabajo de su padre, como tejedor manual, se ve amenazado por los telares mecánicos. Efectivamente, el padre lucha por adaptarse, pero la situación se vuelve desesperada. Carnegie relata una escena que le marcó de por vida. Ver a su padre, un artesano orgulloso, suplicar permiso para trabajar. Describe el dolor y la humillación que sintió. Y ahí, según cuenta, nace su determinación infantil, curar eso cuando fuera mayor. Una promesa que resonará décadas después, Esta crisis económica familiar es el catalizador directo de la decisión de migrar a América en 1848. Él tenía solo 12 años. La descripción de la partida de Dunfermline es muy emotiva. La despedida del tío Lauder, la última mirada a la torre de la abadía con las palabras Rey Robert de Bruce. Se nota que esos lazos con Escocia permanecieron muy vivos en él. Absolutamente. El viaje en sí es una prueba. 7 semanas en el velero Wiscasset, luego un largo trayecto por canales y ríos hasta Pittsburgh. Y en este tránsito, la figura de su madre, Margaret Morrison Carnegie, emerge con una fuerza tremenda.
Se convierte, en su relato, en la heroína silenciosa de la familia. Hay una anécdota muy reveladora que él cuenta sobre sus primeros días en América. La del vendedor ambulante. Es buenísima. Cuando alguien sugiere que Andrew podría empezar vendiendo baratijas en los muelles, la madre estalla. Mi hijo, un vendedor ambulante entre hombres rudos. Prefiero tirarlo al río Allegheny, dice. Madre mía, menudo carácter. Refleja no solo protección, sino también unas aspiraciones muy claras para sus hijos, incluso en la pobreza. Exacto. Muestra una dignidad y una ambición inquebrantables. Y esa ambición la vemos reflejada en Andrew muy pronto. Su primer trabajo es como bobbin boy en una fábrica de algodón. Ganaba $1.20 a la semana. Un trabajo durísimo, de sol a sol, pero él destaca algo sorprendente. Sí, dice que ninguna fortuna posterior le dio la felicidad y el orgullo que sintió al recibir ese primer salario. Sentía que ya no era una carga, sino un sostén de la familia. Es interesante cómo enmarca incluso esa experiencia tan dura en términos de logro y contribución. Eso es. Luego pasó a otro trabajo igualmente duro en una fábrica de bobinas, teniendo que manejar aceite maloliente. Bromea diciendo que ni pensar en William Wallace o Robert Bruce le ayudaba a combatir las náuseas. Esa mezcla de reconocer la dureza extrema pero a la vez extraer un sentido de propósito y orgullo es muy característica de su narrativa sobre sus primeros años. Muy de él. No hay autocompasión sino un enfoque en la superación y la utilidad. Y entonces llega un momento que él mismo describe como un punto de inflexión radical. En 1850 consigue trabajo como mensajero de telégrafos. Lo describe como salir de un sótano oscuro para entrar en el paraíso. De repente tiene acceso a periódicos, libros, un ambiente más intelectual. Siente que ha puesto el pie en la escalera y que su destino es subir. ¿Qué tiene de especial ese trabajo? Pues mira, más allá del cambio de ambiente, es la puerta de entrada a un mundo de información y conexiones. Y crucialmente, coincide con otra experiencia fundamental, el acceso a la biblioteca personal del coronel James Anderson. Este hombre abría sus, creo que eran 400 volúmenes, a los chicos trabajadores los sábados. Carnegie lo describe vívidamente. Las ventanas se abrieron en las paredes de mi mazmorra. Devoraba libros sobre historia, poesía, ensayos. Y aquí está la conexión directa, ¿verdad? Él mismo dice que esa experiencia fue la que sembró la idea de su posterior filantropía bibliotecaria. Claro. Quería dar a otros chicos trabajadores la misma oportunidad que él tuvo. No es solo un recuerdo bonito, es el origen de uno de sus legados más grandes. Precisamente. Es un ejemplo perfecto de cómo él conecta sus experiencias tempranas con sus acciones posteriores. Y no se detiene ahí, ¿eh? Aprovecha cada oportunidad en la oficina de telégrafos, aprende el código Morse casi por su cuenta, se atreve a tomar un mensaje importante cuando el operador no está y luego se dedica a practicar la habilidad, entonces novedosa, de leer los mensajes telegráficos solo por el sonido, de oído. Se convierte en el primer operador de Pittsburgh en dominar esta técnica, casi nada. Increíble iniciativa para un adolescente, qué pasada. Y eso le vale un ascenso a operador titular, con lo que él llama un tremendo salario de $25 al mes. Ya era un hombre de $1 al día. Además, no descuida su formación cultural. Se une a la Sociedad Literaria Webster con otros jóvenes, donde debatían y escribían. Es un torbellino de automejora. Es un patrón constante en él. Identificar una oportunidad, lanzarse a ella con audacia, trabajar incansablemente para dominarla y buscar activamente el conocimiento. Este patrón lo lleva al siguiente gran escalón en 1853. Entra a trabajar en el ferrocarril de Pensilvania como secretario personal y operador de telégrafos de Thomas A. Scott, una figura ascendente en la compañía y que se convertiría en un mentor decisivo para Carnegie. Scott parece clave en su desarrollo, ¿no? Carnegie cuenta un incidente que suena casi a película. Scott está fuera y hay un gran atasco de trenes. Carnegie, por iniciativa propia, empieza a enviar telegramas firmando como Scott, dando órdenes para deshacer el embrollo. Una jugada arriesgadísima. Arriesgadísima, sí. Podría haberle costado el puesto. Pero Scott, al regresar y enterarse, en lugar de reprenderlo, reconoció su capacidad de decisión y su habilidad para manejar la situación. Ese incidente solidificó la confianza de Scott en él y le enseñó a Carnegie el valor de tomar la iniciativa, incluso saltándose las reglas si la situación lo requiere. Scott vio su potencial desde luego. Y es Scott quien le abre la puerta a otra revelación.
El mundo de la inversión le ofrece la oportunidad de comprar 10 acciones de Adams Express por $500. Una fortuna para Carnegie en ese momento. Una fortuna que no tenía, claro. Y de nuevo, interviene su madre. Hipoteca la pequeña casa familiar para conseguir esos $500. Es un acto de fe tremendo por su parte. Y cuando llega el primer dividendo, un cheque de $10, Carnegie describe una auténtica epifanía. Su famoso grito: ¡Eureka! Aquí está la gallina de los huevos de oro. ¿Qué es lo que descubre exactamente en ese momento? ¿Qué es esa gallina? Pues descubre, básicamente, la magia del capital que trabaja por ti. Un ingreso que no proviene directamente del sudor de su frente, de su salario, sino del rendimiento de una inversión. Es un concepto que le fascina y que marcará su futuro. Ya no se trata solo de ascender en un empleo, sino de hacer que el dinero genere más dinero. Ahí cambia el chip. Y lo aplica enseguida. Poco después invierte en los coches cama de Woodruff. ¿Cómo fue eso? Pues vio el potencial de esos vagones cama para viajes largos en tren, algo novedoso entonces. Se asoció con el inventor, T.T. Woodruff. Necesitaba capital para su parte y, demostrando una habilidad financiera temprana, consiguió un préstamo bancario. Lo interesante es cómo lo estructuró. Usó los futuros dividendos de la propia empresa de coches cama como garantía y para pagar las cuotas del préstamo. Es decir, la inversión se pagó a sí misma. Muy hábil. Esta fue su primera suma considerable de dinero obtenida puramente a través de la inversión y la visión empresarial. Es fascinante ver cómo aprende y aplica conceptos financieros tan rápido. Pero entonces la historia de Estados Unidos da un vuelco con la Guerra Civil en 1861. ¿Cómo le afecta? Thomas Scott es nombrado secretario adjunto de guerra, encargado de los transportes y telégrafos militares, y se lleva a Carnegie a Washington como su mano derecha. Con poco más de 25 años, Carnegie se encuentra en el centro neurálgico del esfuerzo de guerra de la Unión, organizando las líneas de ferrocarril y telégrafo que eran vitales. Es una experiencia intensa y de alta responsabilidad, vamos. En su autobiografía, también recuerda con admiración su encuentro con Abraham Lincoln, destacando su sencillez y naturalidad, llamándolo el demócrata más perfecto. Tras la guerra y recuperándose de una enfermedad grave, toma una decisión que definirá el resto de su vida profesional. En 1865 decide dejar el ferrocarril de Pensilvania. ¿Por qué? Tenía una posición excelente. Él lo explica de forma muy directa en sus memorias. Había decidido que su objetivo era hacer fortuna, y sentía que no podía lograr la escala de riqueza que ambicionaba de forma totalmente honesta mientras trabajaba a sueldo para otros, por muy alto que fuera el cargo. Habla de la necesidad de satisfacer al juez interior, su propia conciencia. Quiere ser su propio jefe y dedicarse por completo a construir su propio imperio industrial. Y vaya si lo construyó. Se lanza de lleno a la industria del hierro y el acero. Funda o cofunda empresas clave. Primero puentes de hierro con la Keystone Bridge Company, luego fabricación de hierro con Union Iron Mills, y algo que recalca mucho en su relato es la importancia de un método que hoy nos parece básico, pero que entonces no lo era tanto: la contabilidad de costes. Exacto. Insiste mucho en la necesidad de saber con precisión cuánto costaba cada tonelada de hierro, cada viga, cada proceso. Esto le permitía identificar ineficiencias, optimizar la producción y fijar precios competitivos con conocimiento de causa. Mientras muchos competidores operaban casi a ciegas en cuanto a costes, Carnegie aplicaba un rigor casi científico a la gestión. Muy moderno para la época. Hablando de ciencia, otro punto que destaca es la adopción temprana de la química en la producción de arrabio, el hierro de primera fusión. ¿Cómo fue eso? Fue una innovación clave, ¿sí? Hacia 1870, para su nuevo y moderno alto horno Lucy, contrataron a un químico alemán, el Dr. Fricke. Su trabajo, analizando la composición química de los minerales de hierro y otros insumos, les permitió controlar y mejorar la calidad del arrabio de una forma sin precedentes. Los competidores se burlaban, fíjate, decían que no podían permitirse el lujo de tener un químico en plantilla. La famosa réplica de Carnegie, recogida en su autobiografía, es: «Nosotros sabíamos que no podíamos permitirnos estar sin uno». Les dio una ventaja cualitativa y de eficiencia enorme. Es un ejemplo claro de su visión de futuro y de su disposición a invertir en innovación. Y luego viene el gran salto al acero, aprovechando el revolucionario proceso Bessemer. Sí. En 1874 funda las Edgar Thomson Steel Works, estratégicamente situadas cerca de Pittsburgh y nombradas en honor a su antiguo jefe del ferrocarril. El éxito es inmediato. El primer mes ya obtienen $11,000 de beneficio.
Carnegie atribuye gran parte de este éxito inicial no solo a la tecnología, sino también a su habilidad para rodearse de talento. Menciona especialmente a William Captain Jones, un gerente de origen galés, brillante y carismático, que sabía motivar a los trabajadores. Cuenta la anécdota de que Jones rechazó ser socio de la empresa, ¿verdad? Así es. Carnegie le ofreció una participación, pero Jones prefirió un salario muy alto. Según Carnegie, Jones dijo que lo único que quería era un salario de la leche. One hell of a salary, en el original inglés, claro. Carnegie respetó su decisión y le pagó un sueldo comparable al del presidente de los Estados Unidos en aquella época. Sabía que el talento directivo era crucial. A partir de ahí, su estrategia es la consolidación y la integración vertical. ¿Qué significa eso exactamente? Pues eso significa controlar todas las fases del proceso productivo, desde las materias primas hasta el producto final. Compra la empresa de Henry Clay Frick, la Frick Coke Company, en 1882 para asegurarse el suministro de coque, un combustible esencial para los altos hornos. Busca activamente y adquiere minas de mineral de hierro, como la exitosa mina Scotia. Absorbe a competidores importantes como las enormes Homestead Steel Works en 1883. Su filosofía era clara: reinvertir masivamente los beneficios en mejorar las plantas, hacerlas las más eficientes del mundo y concentrarse en el negocio del acero. Es la época de su famosa máxima: pon todos los huevos en una cesta y vigila la cesta. Pero claro, construir un imperio así implica manejar una fuerza laboral enorme. Y llegamos a un tema delicado y controvertido: las relaciones laborales, especialmente la famosa y violenta huelga de Homestead de 1892. ¿Cómo aborda esto en su autobiografía? Sí, lo aborda con cuidado, como era de esperar. Se enorgullece de las buenas relaciones que, según él, mantuvo con sus trabajadores durante la mayor parte de su carrera. Califica la huelga de Homestead como la única disputa realmente seria que tuvo, y subraya repetidamente que ocurrió mientras él estaba ausente, en Escocia. La describe como algo que le hirió profundamente y que considera que fue innecesaria. Incluso cita una carta de simpatía que recibió del ex primer ministro británico Gladstone y menciona una supuesta reivindicación póstuma de uno de los líderes huelguistas, McLuckie. Busca distanciarse de la violencia, es evidente, y presentar su versión. ¿Y qué dice sobre su enfoque general hacia los trabajadores? ¿Cómo lo presenta él? Pues presenta un modelo basado en varios pilares. La escala móvil, un sistema por el cual los salarios estaban vinculados a los precios de venta del acero, lo que él veía como una forma de compartir la prosperidad y las dificultades, claro. También la negociación directa con comités elegidos por los propios trabajadores, y un énfasis en el trato justo y el aprecio, más allá del mero salario. Menciona iniciativas como la creación de tiendas cooperativas con precios bajos para los empleados y, como colofón a su carrera industrial, la creación de un gran fondo de pensiones para sus trabajadores en 1901, dotado con millones de dólares. Relata también anécdotas de cómo en el pasado había desactivado personalmente potenciales conflictos hablando directamente con los líderes obreros, como un tal Kelly o Billy Edwards, mostrando firmeza pero también disposición al diálogo, según él. Es interesante cómo construye esa imagen de patrón justo, aunque la historia de Homestead arroje sombras sobre ella, claro. Y entonces, en la cima de su poder industrial, decide venderlo todo. Sí, a principios del siglo XX toma la decisión de retirarse de la acumulación de riqueza para dedicarse a su distribución, siguiendo los principios que él mismo había esbozado años antes en su famoso ensayo El Evangelio de la Riqueza. Detengámonos un momento ahí. ¿Qué decía básicamente ese Evangelio de la Riqueza? ¿Cuál era la idea central? Pues mira, fundamentalmente Carnegie argumentaba que los industriales y capitalistas exitosos tenían la responsabilidad moral no solo de vivir modestamente y proveer a sus familias, sino de administrar el resto de su fortuna durante su vida como un fideicomiso para el bien público. Consideraba que la filantropía, planificada y a gran escala, dirigida a las causas de los problemas sociales, como la ignorancia o la enfermedad, y no solo a paliar síntomas, era la mejor manera de usar la riqueza acumulada. Creía que morir rico era morir en desgracia. Una idea potente. Una filosofía potente y bastante radical para su época, desde luego, y la puso en práctica. Vende su gigantesco imperio siderúrgico a un consorcio liderado por J.P. Morgan en 1901, que formaría la US Steel Corporation,
él mismo menciona que en ese momento sus empresas generaban beneficios anuales de unos 40 millones de dólares. ¡Qué barbaridad! Una cifra astronómica para la época. Incluso cuenta que rechazó 100 millones adicionales en acciones que le ofrecieron en la negociación porque ya había decidido cuánto quería para su plan de distribución. A partir de ese momento, se dedica por completo a lo que él llama su tarea de distribución, una labor que califica como infinitamente más seria y difícil que la propia acumulación de la fortuna. Y la escala de su filantropía es asombrosa, ¿eh? En su autobiografía alumera algunos de los grandes proyectos: la financiación de miles de bibliotecas públicas en todo el mundo angloparlante, la creación de la Carnegie Institution de Washington para fomentar la investigación científica, el Fondo de Héroes para reconocer actos de valentía civil, inspirado, dice, por un poema de Richard Watson Gilder, la Fundación para las Universidades Escocesas para ayudar a estudiantes y mejorar las instituciones. En fin, una barbaridad. Y menciona un regalo que parece especialmente cercano a su corazón, uno muy personal, ¿no? Sí, ese es especial. La compra y donación a su ciudad natal, Dunfermline, del Pittencrieff Glen, un parque y finca que había sido una especie de paraíso prohibido para él en su infancia, ya que pertenecía a la familia local adinerada. Comprarlo y entregarlo al pueblo fue, para él, cerrar un círculo, ¿sabes? Conectar su éxito con sus orígenes más humildes y con aquel niño que soñaba en Escocia. Describe este como el regalo más satisfactorio de todos. Se nota que le emocionaba. Entonces, si intentamos resumir la imagen que Carnegie pinta de sí mismo en esta autobiografía, ¿qué tenemos? ¿Cómo se presenta? Pues tenemos el relato de un hombre profundamente marcado por sus orígenes escoceses. El romanticismo de Dunfermline, el radicalismo familiar, la ética protestante del trabajo y ese optimismo inquebrantable del que hablábamos. Vemos a alguien impulsado por una ambición colosal, casi sobrehumana, y una fe inmensa en el poder transformador del conocimiento y la autoformación. Se presenta como un pionero industrial que aplicó la lógica, la ciencia y una gestión rigurosa y a menudo despiadada, hay que decirlo, a los negocios, creando eficiencia y riqueza a una escala nunca vista. Y finalmente se retrata como un filósofo de la riqueza que, tras alcanzar la cima, dedicó la segunda mitad de su vida a devolver esa fortuna a la sociedad, siguiendo un plan meditado. Esa es la imagen que proyecta. Es una narrativa poderosa, sin duda. Combina el orgullo por los logros con un afecto palpable por sus raíces humildes y ofrece una justificación razonada, desde su punto de vista, claro, tanto de sus métodos empresariales como de su filosofía filantrópica. Es consciente de su legado y quiere darle forma, ¿no? Exactamente. Es su versión de la historia y como tal, pues es selectiva e interpretativa, especialmente en puntos conflictivos como las relaciones laborales. Ahí se nota mucho. Pero como documento humano y como ventana a la mentalidad de uno de los arquitectos del capitalismo moderno, es fascinante, desde luego. Nos deja con una reflexión interesante. Para cerrar, Carnegie insiste mucho en cómo aquella imagen dolorosa de su padre, un artesano cualificado, viéndose obligado a suplicar por trabajo, fue un motor fundamental desde su infancia, con esa resolución de curar eso. Podríamos preguntarnos hasta qué punto esa herida temprana, esa memoria de la vulnerabilidad económica y la pérdida de dignidad, no solo alimentó su impulso casi feroz por acumular una riqueza que le hiciera invulnerable, sino que también, paradójicamente, impulsó su necesidad final, casi compulsiva, de redistribuirla a una escala tan masiva. Como si, al final, intentara curar esa herida original no solo para sí mismo, sino simbólicamente, para la sociedad en su conjunto. Es una buena pregunta, sí. Una idea para seguir dándole vueltas.